Les agradezco si me acompañan en oración. Te amamos, Padre, te decimos que eres el Dios verdadero, un Dios tan hermoso y tan misericordioso, que nos ha amado, que nos ha cuidado desde antes de la creación del mundo, que nos ha tenido apartados para una obra excelsa, y lo menos que podemos es en agradecimiento adorarte, rendirnos a ti, Señor, y exaltar tu nombre. Gracias por este día en que estamos reunidos aquí, en este tu día. Bendícenos, Señor. Queremos humillados pedirte perdón por todo lo que te haya ofendido el día de hoy y cada día. Queremos ponernos a tus pies. Te suplicamos nos des el entendimiento para que en el comentario de tu palabra podamos conocerte mejor, crecer más como hijos tuyos en ese espíritu que es Dios y en el que debemos llevarte por toda nuestra vida, manifestándote a todos que no te conocen y llevando el evangelio tal como tú lo has solicitado. Bendito seas, te ponemos en tus manos nuestras vidas, esta hermosa iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo creo que ya vamos a concluir el día de hoy con los falsos profetas. Claro que hay mucho que hablar y lo hemos hecho, hemos hablado bastante. Vamos a concluir con unos buenos versículos que nos dan una referencia de cómo es que la gente cae en apostasía. Decíamos que la palabra apóstata es de aquel que renuncia, alguien que renunció a sus fundamentos, que renunció a su fe. Salud. Y solamente de una manera formal quiero presentar los versículos de donde partimos. ¿Cómo me pusieron aquí? Sí, estudio del señor Martin Lloyd-Jones y los falsos profetas, tan falsos que se ven borrosos para mí, no sé ustedes. No sean falsos, díganme si ven falsos. Sí, muy bien. El mensaje central, tú ves muy bien, claro, muy bien, Hugo. El mensaje central de donde tomamos todo y nada más para afirmarlo, y ya nos seguimos adelante. Cuídense de los falsos profetas, dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Y por último dice en el versículo 18 al 20, un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego, así que por sus frutos los conocerán. En resumen, quiero resaltar estas tres partes que son medulares en el mensaje. Número 1 nos dice que esos falsos profetas vendrán como unas ovejas, o sea, disfrazados, pero en realidad por dentro son lobos feroces. Quiere decir que su intención no es buena, no es mansa, sino que es agresiva, que viene a hacer daño. El siguiente punto está diciendo que habrá frutos que nos hagan identificar que ese profeta era malo, que ese era falso, que no era auténtico. Entonces, número 1, vienen disfrazados. Número 2, dan mal fruto. Y número 3, hace justicia. Serán arrojados al fuego. ¿Sí ven los tres puntos claramente, no? Vienen disfrazados, no va a ser fácil identificarlos. Van a dar mal fruto y ellos y su fruto malo serán echados al fuego. Hemos hablado bastante con varios versículos. Ya dijimos que los profetas, la palabra profeta significaba aquel que anunciaba, que tenía la autoridad de la voz de Dios, que Dios hablaba por medio de ellos, y en un sentido de continuación, ya no de la revelación que se dio en la Biblia, sino de continuación. Después nosotros, en el momento en que Dios establece su reino aquí en la tierra con su iglesia, nosotros somos entonces los nuevos profetas. No vamos a llevar mensaje nuevo, vamos a hacer ¿qué? Vamos a ser maestros de ese mensaje. Así como antes los profetas en el Antiguo Testamento eran la voz de Dios auténtica que les estaba dando el mensaje, ahora ya tenemos el mensaje escrito en la Biblia, pero somos los medios que vamos a llevar a aquellos que no conocen el Evangelio. Quiere decir que nuestra función profética se encierra en un término más pequeño, que es maestros. Vamos a ser maestros y todos tenemos una función profética. Cualquier hermano que sea convertido, que haya experimentado transformación en su corazón, cualquier hijo de Dios tiene que cumplir con esa función profética, que es compartir el Evangelio, de una o de otra manera. Y yo creo que a veces lo hacemos con compartir un video acerca de un sermón, o a veces con alguna alabanza,
pero debemos compartir el Evangelio de una forma directa a aquellos que no le conocen. Y vamos a ver mucho más de eso en los otros estudios, pero por ahora quería yo darles versículos que no habíamos visto, que me parecía importantísimo de señalar. El apóstol Pablo y todos los apóstoles, cuando empiezan con esta dispersión de la iglesia para huir y para cimentar, llevar el evangelio a todos los confines, están protestando, están quejándose, de que hay muchos que están disertando, que están saliendo de la iglesia, que están apostatando, que aquellos que tenían ferviente fe están abandonando su fe. Y ya nos decía en algunos versículos, ustedes verán, voy a leer solamente un poco de esta segunda de Pedro, que ya nos había citado nuestra hermana Lupita en clases anteriores. Segunda de Pedro dice, en el pueblo hubo falsos profetas, también habrá falsos maestros y vienen con herejías destructivas. También nos dice, harán prácticas vergonzosas, y que ustedes practiquen cosas vergonzosas, se va a difamar el camino de la verdad, dice Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículos del 1 al 3, y dice, llevados por la avaricia a estos falsos profetas o estos maestros falsos, van a aprovecharse de ustedes. Entonces hay muchas advertencias, pero vamos a continuar con esta, que ya hemos recorrido buen camino, y está en Hechos capítulo 20, versículos 29 al 31. Dice, sé que después de mi partida, dice el autor de Hechos, entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Ellos van a procurar acabar con ustedes. Y el versículo 30, aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Así que estén alerta. Está repitiendo o está insistiendo en lo que ya el Señor Jesús había dicho cuando estaba de viva voz aquí en la tierra diciéndolo, y esto es después, mucho después, cuando ya el Señor se elevó a las alturas, y está diciendo el autor, van a venir de ustedes, incluso van a salir, aún dentro de ustedes van a salir esos falsos profetas. No debemos temblar si nuestra fe está firme, pero debemos saber que alguien, no forzosamente de esta iglesia, el que está a tu lado, el que no has conocido tal vez muy bien, pero probablemente alguien no está dando fruto de ser auténtico y tarde o temprano va a dar la espalda a la fe. Romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 16 de Romanos, versículos 17 al 18, dice, ruego hermanos que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades. Que causen divisiones y dificultades, y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos, apártense, ese es el consejo. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. En términos muy prácticos, ¿qué sería lisonjero? ¿Perdón? Barbero, muy bien, así súper coloquial, sería un hipócrita, ¿verdad? Pero que halaga. Entonces creo que eso define al barbero. Eso podrá ser alguien que digamos, es que es tan lindo cristiano porque siempre me halaga, ¿verdad? Entonces podríamos decir, cuidado porque se me ha advertido por el apóstol Pablo que ellos vendrán. Dice, la enseñanza y la vida humana se pueden separar, y donde hay enseñanza errónea, de cualquier forma que sea, siempre conduce a una vida equivocada en algún aspecto. Y nos decían, ¿cómo se pueden descubrir entonces estas personas y qué hay de malo en su enseñanza? Lo hemos comentado mucho aquí. La forma más adecuada es decir que no hay una puerta estrecha para ellos. Ellos permiten muchas cosas, permiten más de lo que Dios permite. Serán pastores que no nos llaman a santidad, que nos dicen, ya eres salvo, haz lo que quieras, al final último serás salvo. Y es todo lo contrario a lo que dice el Evangelio. El Evangelio dice, cuiden su santidad, no porque ustedes la ganaron, porque ustedes están dedicados a cambiar de vestiduras y a desear lo que Dios desea y a odiar lo que Dios odia. Cualquier cristiano puede detectar a los que digan cosas abiertamente equivocadas, pero no cualquiera va a identificar un falso profeta. Dice, nos hemos hecho la idea de que el error solamente es evidente cuando nos
es muy claro, pero hay quienes son muy sutiles y muy discretos. Los falsos maestros enseñan filosofías que terminan por exaltar al hombre y darle tranquilidad en su manera depravada de vivir. Ya hemos hablado de muchas cosas, ya tenía yo aquí en mis notas que ya hemos visto acerca del Evangelio y la prosperidad. Ese Evangelio y la prosperidad nada más habla de una prosperidad económica y no habla de las bendiciones incontables de Dios. De hecho, hay un tema, cuando el Señor habla de que demos el diezmo y que nos van a llover bendiciones, ¿recuerdan Malaquías? Pues no está diciendo que te va a llover dinero, nadie dice, pero el 99.9 de personas que escuchan eso relacionan, pues si doy diezmo le tiene que salir de regreso, ¿verdad? Le tiene que salir dinero, o sea, cuadran su sentido de su concepto de bendición en algo tan pequeño como el dinero. Y ese es algo absurdo. Entonces es muy fácil que cientos y cientos de predicadores lo tomen literal, que es que la bendición vendrá por dinero. Entonces no cuentan que el diezmo no solamente es un tributo en obediencia y que es de lo más normal, de lo más natural, pero que la bendición no vendrá forzosamente por el dinero. Puede venir en todo lo demás que experimentas en tu vida, en miles de cosas, en tu salud, en tu tranquilidad, en tu paz, en tu protección, y no forzosamente en monedas, que es tan vana la manera de pensar de nosotros. Y dice aquí, para valorar a Cristo, a la muerte de cruz, apreciar la salvación, es necesario reconocer lo pecaminoso que es el hombre natural. Aquel que entra a las puertas de la iglesia deberá entender que viene porque lo necesita y deberá sentir que es un pecador en necesidad urgente de reconciliarse con el Señor de señores. Pero si no escucha eso en la iglesia, no se estará dando el Evangelio de la prosperidad y del bienestar y del ánimo y de la motivación. Ese no es, si no está acompañado, dice aquí, de la necesidad de una cruz y de la urgente desesperación del que requiere salvación. Podrá gustar de algunas partes de la Biblia que le parezcan beneficiosas, pero no le gustará el total de la Biblia, ni lo considerará como su roca firme. Dice, entonces el falso profeta no le gusta la puerta angosta. Otro punto, dice, tanto los liberales como los modernistas alaban los evangelios. Todo el mundo dice, qué bonito, dice el Señor. Se acoplan más o menos a lo que les conviene de esa palabra bíblica. Pero dice aquí, el falso maestro, si él sabe que no está siguiendo exactamente el camino, no va a anunciar las verdades inamovibles de las Escrituras. Si esta es la descripción de falso profeta, entonces podemos preguntarnos, ¿qué decir exactamente de la puerta estrecha? ¿Qué decir de una predicación vana? Pues que no está dando frutos. Y yo quería llamar la atención de ustedes. Si ustedes conocen a personas que en una o en otra iglesia han echado raíces y se sienten muy cómodos, a veces nos encontramos con ellos y nos dicen o que están muy en contra de lo que nosotros pensamos porque estudiamos demasiado, o porque así no les gusta alabar, porque no se pierden en emociones. Las emociones son fundamentales en el hombre y son agradables a Dios cuando están bien dirigidas y provocadas por el auténtico evangelio. Si alguien levanta la mano, pudiera opinar de sus experiencias. Voy a leerles Efesios 4. Otra doctrina que el falso profeta enfatiza es la de que no habrá un juicio final o de que no necesariamente habrá condenados. Bueno, vamos a ver qué dice Efesios 4. Dice, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Eso debería buscarla toda iglesia. Toda iglesia debería estar deleitándose y decir, somos uno en Cristo. Somos uno en ese Cristo que estamos conociendo. Nos deleita saber ese Cristo que fue inamovible, que no falló, que cumplió con su ministerio, que tenía compasión y amor y misericordia, aquel que nos hablaba de la condenación, que nos prevenía.
Deberíamos deleitarnos en eso, no en un Cristo idealista que nos estaba dejando palabras mágicas para hacer lo que queramos con la varita mágica del Espíritu Santo. A la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Ese viento de doctrina nos puede mover si somos inmaduros. Por eso dice que ya no seamos niños. No está diciendo puros, no está diciendo libres de pecado, está diciendo inmaduros. Gracias por tu mano, porque yo estoy muy acá. ¿Quién va a hablar? Nuestro hermano Hugo comenta. Buenos días, Hugo, gracias. Buen día. Bueno, tú comentabas o preguntabas respecto de si hemos tenido alguna experiencia con hermanos de otras iglesias, donde yo me congregaba inicialmente. A la hora de dar el diezmo, el pastor decía, y da medida buena, remecida, citando a Lucas. Ajá. Pero resulta que ese versículo, si leemos un poco más arriba, está hablando del perdón. Entonces, perdona en la medida que eres perdonado, perdona por gracia, y conforme tú perdones vas a ser perdonado. Y es cuando viene la cita de medida buena, remecida. Y entonces decían el versículo de manera aislada, a la hora de dar el diezmo, para que la gente sintiera que no tengo que dar para recibir esa... bien, para recibir bien. Y nueva vestidura, imagínate, lo oyen las mujeres y dicen, ay, vestido nuevo. O zapatos. No, con todo el asunto, ¿verdad? Claro. Toda su vestimenta nueva. Sí, y uno pudiera pensar que los apóstoles o los escritores del Nuevo Testamento, pues está lejos lo que escribían, ¿no? Pedro, Juan, Judas, Pablo escribieron respecto de los falsos maestros, pero la verdad es tan actual. Judas habla de la inmoralidad sexual, que también la toca Pedro, y de cómo hacen ganancias deshonestas, solo toca más Pedro que Judas, cómo engañan al pueblo para recibir ganancias deshonestas. Sí. Entonces, pudiéramos decir eso se lo están diciendo a la iglesia de aquel entonces, pero no. De hecho, Corere estaba en una situación similar. Sí, muchas gracias, Hugo. Muchas gracias. Muy buena tu aportación. Y sí, es tan actual, por eso el Señor Jesús lo incluyó en el Sermón del Monte, que es algo perfecto y magistral. ¿Alguien más tenía? No, ¿la verdad? Voy a comentar aquí, dice, la enseñanza del falso profeta tampoco subraya la condición radical del pecado, y el hombre puede entonces llevársela muy de la mano con su vida cristiana. Un poquito pecaminosa, un poquito santa. En realidad no le gusta hablar acerca del pecado y de los problemas que va a tener el creyente en su vida si abraza o si no suelta el pecado, dice. No le gusta hablar acerca de la división entre la iglesia y el mundo. No le gusta al falso predicador. Él mezcla una convivencia muy agradable, muy social. La puede llevar bien y puede ser incluso popular y vestir bien y ser carismático en la calle como en la iglesia. Hemos dicho, sí, hermana, muchas gracias, que si alguien no está muy bien con el mundo, tiene un serio problema. Que Sí. no se centran en el amor de Dios y no en la santidad y en la justicia de Dios. Muy como importante. que lo dejan muy aparte. Pero qué interesante, hermana, gracias por el comentario, porque ahí está incluso la discreción o la sutileza del engaño. Qué bonito es Dios, qué bien ama a Dios a todos. Entonces, si Dios ama a todos, yo voy a amar a todos, sí. Pero no hace la advertencia, decía la hermana, del pecado, ¿no? De la santidad de Dios que es necesaria. O sea, lo respeto porque es puro, porque es perfecto, porque es santo, porque no tiene error. Y entonces vivir en armonía con Dios es una responsabilidad muy alta, no nomás ser nice con el mundo, como todo el mundo puede ser bueno, sino buscar ser santo como Él. Y ese es un peso muy grande, esa es una responsabilidad muy grande. Oh, yo sigo a Cristo porque Él fue bueno, pero a ver, lo sigo porque fue santo y voy por el camino de la santidad. No me gusta. Yo he escuchado blasfemias, gracias pastor, solamente para terminar esta idea, que dicen, claro, Él no pecó porque Él era Dios. Ese punto no tiene validez, ya lo hablaremos en otra ocasión. Pastor, gracias. Creo que vale la pena recordar que Albert Einstein era muy solicitado en las universidades
porque al hombre más inteligente del mundo, y eso con su poquito porcentaje que nos deja a nosotros en la basura, pero de cualquier manera le preguntaban que si creía en Dios, y él decía que sí creía, pero en el Dios de Spinoza. Entonces, tú sabes que el Evangelio de Spinoza dice que Dios te dijo que vinieras aquí a jugar al recreo y quisieras todo lo que quisieras para que fueras gozoso y que no te faltara nada de lo que quisieras hacer. Y realmente eso no dice el Evangelio. Es un viento de doctrina raro expresado por la gente más inteligente, a los que se creen inteligentes en las universidades y demás, y que es muy dado para este día de hoy, ¿no? En el hedonismo y la manera de vivir del día de hoy. Muy bien, gracias. Sí, es un evangelio falso, un evangelio liberal, podemos decir. Bueno, aquí nos dice, no sé si les dejé una página antes, para que ya no sea, ok, hablando la verdad, en todos los aspectos como Cristo dice, hablando de la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Como decía la hermana, en todos los aspectos, pues también en el aspecto de la santidad. Voy a presentarles segunda de Timoteo, porque cuando Pablo le escribe amorosamente a Timoteo, dándole estas cartas pastorales, estos consejos, dice, ten cuidado, y dice, ya sabes, aquí dice, ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda. Aquí están los apóstatas, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Aquí no tenemos esos dos nombres, ¿verdad? Pues no, pero nos está advirtiendo, hubo dos y los cita con nombre y está siendo preciso, estos dos me dieron la espalda. Estos dos están abandonando su fe. Si los está citando es porque eran hermanos, porque eran conocidos. Me han vuelto la espalda, dice. Y en otro momento, ahí mismo en la segunda carta a Timoteo, pero en el versículo 16 al 18 dice, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto. Estos son otros dos nombres nuevos, no los había mencionado antes, Himeneo y Fileto. Entonces los está denunciando con nombre. Esos dos fueron apóstatas. No hay pecado, hermanos, en dar malas referencias de alguien que es un mal cristiano, que está haciendo daño a la iglesia, que necesita ser expulsado y del cual hay que cuidarse. Es necesario, lo está haciendo el apóstol Pablo, cuídate de ellos, porque por amor a la iglesia, por defender la palabra. Ustedes recuerdan aquella vez en que el apóstol Pablo fue encarcelado injustamente y después le decían los policías, vete temprano, vete, no pasó nada, y dijo él, no me voy a ir. Quiero que traigan a las autoridades para que se disculpen, no por mí, porque deben hacerlo, porque están mal, porque deben corregirse, porque esto no se debe hacer. Y es lo mismo que está diciendo Pablo aquí, está diciendo, cuídate de ellos. A él no importa su orgullo, no está diciendo en el versículo pasado, me quiero vengar de ellos porque me dieron la espalda y cómo me sentí mal. Me quiero vengar de ellos porque eran mis amigos y me fallaron. No está diciendo eso. Está diciendo, cuiden la iglesia, cuídense de estos. Dense cuenta de que hay apóstatas en los que estaban con nosotros. No está haciendo a título personal un reclamo y una advertencia. Nos está enseñando que debemos entonces sí decir quién es un falso cristiano o quién está por el camino incorrecto. Y termina diciendo que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, transformando así la fe de algunos. Este sentido del final de los tiempos, este sentido en el cual se puede hablar mucho acerca del milenialismo, ya sea amilenialismo, premilenialismo, postmilenialismo, puede afectar mucho si se toma literal y puede llegar a pasar esto acerca de una resurrección, si no se entiende. Yo estoy seguro y estamos seguros que nos va a sorprender el final de los tiempos, por lo cual no hay que avanzarnos tanto en eso. Pero dice aquí, el apóstol Pablo le hace la advertencia a Timoteo, refiriéndose a que debe de permanecer predicando lo correcto, siguiendo y aplicando la buena doctrina y cuidándose de los que aparenten o que den indicios de ser falsos. Y enseguida todavía le sigue diciendo, más adelante, no en el capítulo 2, sino en el capítulo 4 de esta segunda carta, le dice así,
Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende. Un pastor debe reprender, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, oigan esto, qué chistoso, teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Ay, tengo ganas de oír lo que yo quiero, ¿verdad que soy buena persona? ¿Verdad que no me debo esforzar tanto? ¿Para qué dejar de pecar si al último Dios no me va a soltar de la salvación que Él me dio? ¿Por qué no ser como yo quiero? Es lo que estaba comentando el pastor. Esos evangelios de la conformidad con el mundo chocan con el cristianismo puro. Chocan radicalmente. Tienen comezón en sus oídos para escuchar lo que ellos quieren. Y dice, porque vendrán, ya lo leímos, ¿verdad? Porque vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple con tu ministerio. ¿Qué pasó? ¿Por qué no avanza esto? ¿Me equivoqué? No, ya. Léanlo bien, hermanos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista. Los falsos maestros, dice, ¿cómo son sus frutos? Bueno, pues cuando el Señor habla de que el fruto va a ser malo, los frutos de esas personas son malos. Esa persona que recibe una doctrina falsa tendrá un entendimiento confundido. Se puede apreciar cómo hay tantas personas que viven creyendo una cantidad de cosas que Dios nunca dijo. Se les ha enseñado argumentos equivocados de lo que Dios revela en su palabra. Como decía el hermano Hugo, se toma un versículo fuera de lugar, solamente aislado puede decir cualquier cosa. Por lo tanto, esos pseudocreyentes son muy débiles de espíritu, aunque muestren religiosidad y entusiasmo, pero en realidad confían en ellos mismos al pensar que han conseguido ellos su propia salvación, que luchan por sostenerla y que sus declaraciones y decretos se van a cumplir. Bastará muy poco para ser arrastrados por doctrinas similares que vengan incluso a tener un nuevo evangelio. Voy a citar para ustedes un poquito más adelante de estas cartas a Timoteo. Muy desilusionado, el apóstol Pablo le escribe en los versículos 9 y 10 del capítulo 4, dice, procura venir pronto a verme porque Demas, me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Otro, ¿se dan cuenta cuántos? Con nombre, me ha desamparado. Está quejándose Pablo, no físicamente, estoy solito, ya me abandonó, me dejó colgado el ministerio. No vino. Está diciendo, ya dio espalda a la fe, le dio la espalda a Cristo, ya se fue. Más adelante, en los versículos 14 al 15 de esta segunda carta de Timoteo, dice, Alejandro el carderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Vean el carácter de Pablo, muy firme, Dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En gran manera. No nomás dijo 2, 3 cositas que no están bien en el evangelio, sino que derramó mentiras ahí. Hay un comentario que quería hacerles. Cuando alguien sale de una iglesia para ir a congregarse en otra, lo más conveniente, lo formal, lo decente, al menos si está en el mismo pueblo, es que haya una comunicación entre aquel que recibe a un nuevo creyente cuando escucha, vengo de otra iglesia, ya soy creyente, pero vengo a congregarme con ustedes. Lo más correcto y lo necesario es que se investigue quién es y que el que está dirigiendo esa congregación, el pastor, pueda comunicar con el otro pastor para ver por qué dejó su congregación.
No nada más que escuche su versión, sino que sepa que el otro está confirmando que es un creyente sano, que en realidad ha dado muestra de conversión, que no está haciendo daño a la iglesia, o que no va a hacer daño y que no viene de hacer daño en otra iglesia. Puede haber muchas circunstancias, me queda más cerca a esta iglesia, llego más temprano, alguna situación personal, pero hay que comunicarlo, eso es importante, eso es sano, porque nos están diciendo fulano, sutano, cuídense de este, cuídense del otro que no hizo bien en esta iglesia. Así es que no confundamos y tengamos muy claro, hablar o dar referencias consistentes, verídicas de alguien que no fue un buen cristiano en una congregación es correcto. No hacer chisme y no propagar un comportamiento de alguien, porque no es necesario, pero los líderes, los responsables de recibirlo, son responsables de recibirlo. Hay que saber si lo van a recibir o no. Y muchas veces se le tendrá que decir no. Hermana Lupita, por favor, si me haces el favor. Buenos días. Sí. Voy a citar Mateo 13, capítulo 13, versículos del 24 al 30. Es sobre la parábola del trigo y la cizaña. Sí. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen que crezca juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí el Señor nos está refiriendo que entre nosotros que somos el trigo, la buena semilla, Sí. viene el enemigo, vienen personas que vienen con cizaña, que quieren separar o hacer contiendas entre nosotros. Pero el Señor dice que los dejemos y que Él a su tiempo los va a separar de la iglesia, los va a alejar de nosotros. Sí. Porque ciertamente el enemigo siempre anda de alguna manera queriendo separar el cuerpo de Cristo. Quiere, algunas personas que vienen quieren hacer división entre nosotros como hermanos. Pero pues el Señor también sabe que el que permanezca fuerte y firme en su fe, no vamos a caer en el error de sus falsas contiendas que hagan con nosotros, pero debemos de estar siempre pues, agarrados del Señor y leyendo y teniendo conocimiento para no caer con sus falsas sutilezas queriéndonos engañar. Es todo. Muy bien, Gracias. Lupita, muchas gracias por tu aportación. Sí, muy cierto. Y bueno, ya nomás me quedan algunos comentarios. Dice aquí, ¿cuál sería la idea de un falso maestro acerca de la muerte de Jesús? Bueno, pues quizá no va a resaltar el hecho de que el Señor venció a la muerte, porque recuerdan aquella frase de Nietzsche que decía, Dios está muerto. Y después el Señor dijo, Nietzsche está muerto. El Señor resucitó, su tumba está vacía, la predicación tiene que ser completa. El Señor no murió en un sentido de que se terminó para siempre. Él se sacrificó en su cuerpo como el Cordero perfecto y necesario, pero Él venció y triunfó sobre la muerte. No solamente eso, sino que había demostrado, acabo de compartirle a alguien el día de ayer y había demostrado resucitar a otros, resucitó Él mismo y nos promete resurrección. Está evidente. Es más que evidente, pero solo el que tiene fe puede creerlo y recibirlo.
¿Qué idea se tiene de la cruz? Muchas cosas, les voy a leer rápido el resumen. Hay tantas leyendas y posturas diferentes que argumentan cosas fuera de lo que la Biblia revela, fuera de lo que dicen de verdad. Dice, habrá quienes exalten la cruz como un instrumento de poder, el cual puede sanar enfermos o ser como repelente contra el demonio. El objeto de la cruz, la figura de la cruz. Habrá quienes enseñen eso. Otros creerán que la cruz es una referencia ecuménica de unidad de todo. El que se identifique con la cruz entonces tendrá un mismo espíritu y una misma fe, lo cual es falso. ¿Estamos de acuerdo? No donde quiera que haya una cruz hay entendimiento de quién es Jesús, no hay un entendimiento ni una comunión espiritual. Hay muchas iglesias ecuménicas, quiere decir que reúnen, que abrigan diferentes creencias y que bajo la cruz están pensando que tienen unidad. Esto es falso. ¿Cuál es la postura de la Iglesia Católica Romana en cuanto a la cruz de Cristo, por ejemplo? Uno de los argumentos que justifican al mostrar a un Cristo ahí crucificado es el que hay que verlo en sufrimiento para adorarle y recordar el sacrificio. Sin embargo, esta no es la imagen que bíblicamente se nos enseña. Todas las profecías y todas las enseñanzas apuntan a un Cristo que triunfa y vence la muerte, un cordero que luego de ser entregado voluntariamente en sacrificio, resucita al tercer día. Lo queremos resucitado, no lo queremos en la cruz. No es lo más relevante que esté ahí, sino que haya salido de ahí. O sea, era importantísimo e indispensable que muriera en cruz, pero era indispensable que triunfara sobre la muerte. Compréndase bien esto, dice aquí, Cristo no permanece en sufrimiento, Cristo no permanece en agonía, Él vive y luego de su resurrección pasó un tiempo en este mundo donde lo vieron más de 500 testigos y finalmente subió al cielo ante sus discípulos, delante de ellos, prometiendo volver una segunda vez y morando a la derecha del Padre. Voy solamente a agregar esto acerca de la cruz. No sé si han oído estas barbaridades de que por allá no sé si en Tierra Santa o incluso en Roma, visitas el Vaticano y te venden trocitos de la cruz de Cristo. Ay, hermanos, ríanse porque no puede ser. Es tan ridículo. Ni aún ahí mismo en Jerusalén no existe ya tal cruz. Por favor, no les quiero un poquito guiar cuando les presenten este argumento. Consideremos cosas muy básicas. Número uno, la cruz era todo un ícono de maldición. Era para que alguien muriera por ser maldito. Los soldados romanos fríos y ásperos y sin ningún espíritu ponían esa cruz ahí cimentada para una muerte de tortura, una muerte vergonzosa. Entonces, una vez que ya había muerto el otro ahí, el crucificado, que tenía sus líquidos ahí, su sangre, su sudor, y ya que esa cruz, nadie quería acercarse a ese lugar, ¿qué se podía hacer con esa cruz? ¡Quemarla! No decía alguien, ¿te sobra esa maderita para hacer algo en mi casa? No, yo no me quiero acercar a esa cruz. ¿Cuándo se supo de la gloria de Cristo? Mucho después se supo de la gloria de Cristo. Primero se reveló a sus seguidores. Para entonces la cruz ya estaba desechada y quemada. Alguien de ellos venía, yo voy por la cruz cuando tengo al Señor aquí. Alguien de aquellos 12 en aquel cuarto donde los encuentra y donde los saluda, dice, qué bueno que estás aquí, Señor, voy por la cruz. ¿A qué te sirve la cruz? Maldita y bañada de sangre y que apesta de no sé cuántos han crucificado ahí, que la tienen que quemar. Tenemos que entender, nadie en 100 años mínimo pensó en, bueno, ¿por qué no vamos por la cruz? Para que me bendiga mi casa y le voy a tomar una astilla y la voy a vender en el Vaticano para un visitante y la va a bendecir el Papa. Hermanos, por favor, desaparezcan ese argumento como posible. ¿Está bien? Por muy deteriorada que se vea la madera y que diga, a lo mejor si es un palito de por allá. Un romano inteligente dijo, la voy a vender. Hermanos, hay tanta mentira alrededor del Evangelio, tanta mentira que nos está persiguiendo. Como decía Lupita, identificarla a veces no es fácil. Tal vez a nosotros no nos toque quemarla toda o
sacarla o eliminarla, pero sí, como están las advertencias tan claras por los apóstoles, por el mismo Señor Jesús diciendo, vendrán disfrazados. Y es muy importante esto, tendrán falso testimonio, darán malos frutos. Alguien que sea un buen imitador de Cristo no puede tener mala doctrina. Alguien que en realidad de corazón quiera seguirlo y que quiera comprometerse con el Evangelio, no puede estar predicando un poquito del mundo, filosofías bonitas, y Buda, Gandhi, Osho, todos los que se les ocurra, mezcladas con un poquito de la Biblia y diciendo, puedes seguir las dos y todo está bien, con que seas bueno. Si han leído estas frases donde dice, vale más que seas buena persona que seas un buen cristiano, a que seas o católico o evangelista, pero lo mejor es que seas buena persona y que cuides a los perros. Hermanos, hay tanto que aprender y qué bueno que el Señor nos pone alertas y qué bueno que nos dice mismos de entre ustedes, así es que tengamos cuidado y qué bueno que somos edificados en una educación constante y en una sed constante del buen evangelio y qué bueno que nos revisemos unos a otros. Damos gloria a Dios por ello. Si no hay más comentarios podemos concluir entonces. Que el Señor haga muy bien ese retumbar en nuestra conciencia y que seamos guiados por el buen evangelio. Había algunos comentarios, había, solamente para terminar, decía este predicador Lloyd Jones, que es también un puritano. Él decía, aquellos como Whitefield, Wesley y Jonathan Edwards, dice que antes de dormir hacían un autoexamen. Había uno que revisaba 10 puntos y decía, Señor, he perdonado, he sacrificado mis palabras, he renunciado a filosofías, he reposado solamente en ti. Y entonces ellos mismos se leían las 5 solas y decían, de veras este día lo dediqué solo a Cristo, solo fue por Dios, solo por su palabra. Y se revisaban. Dice, no estaría mal, comenta el autor, no estaría mal que hiciéramos un poquito ese repaso. ¿Estoy obrando bien o estoy ya diciendo filosofías mías? Eso tal vez le corresponde a todo el que enseñe, así de manera grupal, que sepa si estoy predicando o estoy hablando filosofías humanas. Bien, eso era todo. Muchas gracias por su atención. Vamos a orar, si me acompañan. Te damos gracias, Padre, gracias por la claridad de tu evangelio, gracias por la consistencia de este, gracias por la unidad de tu evangelio. Y Señor, confiamos en tu palabra y solamente en tu palabra. Queremos que nos señales cuando estamos en peligro de separarnos de ahí, de incrementar o de agregar cosas que no son santas. ¿Y qué más queremos, Señor? No solo que aquellos a los que les predicamos tengan abiertos sus oídos y su corazón, sino que también tengan un entendimiento muy pleno de tu palabra y que podamos ser buenos profetas, buenos maestros llevando tu santo evangelio, y queremos ser cuidadosos y respetar tu palabra tal como es. Bendice esta iglesia, síguenos dando el buen entendimiento, la buena enseñanza, llévanos de tu mano. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.